Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo a las conferencias de nuestro programa Germinal. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Andrés González, le voy a dar una presentación. Él es de Santiago de Chile, es escritor, ha publicado los libros de poesía Galaxias Hermafroditas, Zodiaca, Aventuras, esto con la beca de creación literaria del Fondo del Libro y la Literatura de Chile. Y en 2020 escribe este libro, Crear un común habitar, reflexiones, ejercicios y texto para talleres ecopoéticos, que ahora este libro es parte de la biblioteca de Germinal, con la cual estuvimos trabajando también con los participantes, así también como una traducción del poeta escocés Kenneth White, Un mundo blanco. Muchísimas gracias por ser parte del proyecto. Andrés nos va a contar acerca de su trabajo como editor, como escritor, como investigador y cómo él se acerca a la ecopoética, qué es la ecocrítica y cómo él ha desarrollado su obra dentro de este marco literario. Pues muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por invitarme y qué bueno estar aquí juntos. Bien. Pues adelante. Bueno, lo primero yo creo que es hablar un poco del camino como dentro de la ecopoesía que más o menos he seguido. Para mí está muy ligado a un amigo que es Jacques Melchi y él, digamos, es como quien más me introdujo en esto, pero también obviamente con los años uno va formando como su propio rumbo. Y en este caso para mí ha sido ligado mucho a las lecturas tanto de ecocrítica como de humanidades ambientales, como de ecopoesía y de otras tradiciones poéticas, como podrían ser la china, la japonesa, la coreana y la poesía contemporánea indígena latinoamericana. Y también ha sido muy importante para mí justamente ir haciendo talleres de ecopoesía, que empecé en 2017 y pues, hasta la fecha. Sí, justo aquí estuviste acompañándonos, ofreciste uno de estos talleres, ya estaba muy bien el corpus de lecturas, todo eso ya estaba como ya muy bien formado, ¿no? Cuando diste el taller aquí. Sí, o sea, claro, justamente como que, bueno, también hay muchas cosas que ir leyendo en todos estos ámbitos, siempre, sobre todo como porque es una parte de ecopoesía, otra parte de humanidades ambientales, que también es infinito, ¿no? Hay pensamiento animal, pensamiento vegetal, pensamiento fungi, estudios de extinción, y otra parte es la ecocrítica, ¿no? Entonces siempre uno también, como dentro de los talleres, involucra mucho tiempo ir introduciendo nuevas cosas. O sea, justo creo que a partir de la vez que lo di aquí, que fue en 2018, fue como el fin de como una primera etapa. No es que haya cambiado demasiado, pero ahora también se han incorporado ciertas cosas que son distintas. Tú eres parte de este colectivo de poesía y literatura chileno, La Faunita. Fui. Fuiste. ¿Cómo fue que de La Faunita tu camino llegó a la ecopoesía, a la ecocrítica, a los estudios ecológicos y literatura? Una buena pregunta esa. O sea, yo tengo claro como por qué pasó, pero sí hay ciertas cosas que me hacen como que no son ciertos saltos que uno no alcanza a ver tan bien o a definirse también para uno. Obviamente la Faunita tenía mucho que ver con ciertas como poéticas de la vanguardia latinoamericana, como de la primera mitad del siglo XX, y también con todo este cúmulo de poéticas neobarrocas latinoamericanas, ¿no? Entonces era una poética que estaba muy influenciada como por autoras y autores de Cuba, de Argentina, o de Bolivia, o de Perú. Y yo creo que hay una parte de la ecopoesía que para mí llegó vía, bueno, lo que te decía, por Jaskin, pero también para él llegó vía Héctor Hernández Montesino, este poeta chileno que tú también conoces, con un poema de Nanao Sakaki, ¿no? Y es como, básicamente es como decir estos casos como
increíbles donde hay como solamente un texto o una pieza que te puede cambiar como todo tu esquema, ¿no? de referencia y de intereses. También para mí fue como bastante importante como los pensamientos de la inmanencia como en el de Deleuze y Guattari, como para empezar a pensar la naturaleza de otras maneras. Pero sí, yo diría que por ahí fue una sensibilidad que ya estaba como vía la poesía japonesa, ¿no? Detonada por Nanao Sakaki, pero también habían ciertas lecturas que yo ya había hecho en poesía japonesa, muy poquito de China, pero fueron justamente esas tradiciones las que me fueron abriendo como un ojo y una atención a la naturaleza, que sí podía ver como ciertas cosas como de niño, como de interés en los territorios, etc., pero no del todo. Entonces para mí siempre ha sido como un camino de renovación y de aprendizaje, como básicamente desde cero, ¿no? Como no sé si abandonar todo lo otro, pero sí dejarlo un poco al lado para descubrir el mundo, básicamente. Las personas que vean esta entrevista y tengan una intuición cercana a lo que estás comentando, ¿en dónde pueden encontrar poesía japonesa, china? ¿Quién la traduce? ¿Cómo la encontraste tú? ¿Cómo te encontraste con ella? Para mí igual es divertido porque para mí el encuentro de la poesía japonesa fue en conjunto con el de la poesía náhuatl prehispánica. Estaba leyendo como las traducciones de Ángel María Garibay y de León Portilla, y justo me topé con un libro que es el Kokin Wakashu, que es como la antología del siglo X de la poesía japonesa, que está traducida en trota. Ahora no me acuerdo el nombre del traductor, pero sé que es un inglés que vivió en España. Pero de poesía japonesa hay bastante, ¿no? Yo creo que sobre todo es muy importante la tradición del haiku, muy importante. Es muy importante también Kenji Miyazawa, que es un escritor de fines del siglo XIX, principios del XX, que se tradujo su poesía hace un par de años. No me acuerdo cuál es el traductor ni ahora la editorial, pero el libro se llama Primavera y Ashura, o Haruto Shura. Es un libro en el que él trabajó años y como está dividido en muchas partes. Esta es una antología que se sacó de ese libro. Y es muy único. Es como, básicamente él está muy atento no sé si bastante atento a la vanguardia. Es como una vanguardia propia dentro de Japón, porque aparte él es de una parte rural muy al norte, que es una parte básicamente reconocida como agrícola. Él nunca estudió tampoco formalmente ninguna carrera humanista, sino que era más bien estudió agricultura, se dedicó a la enseñanza de agricultura y era geólogo aficionado, ¿no? Entonces, entre el haiku, Miyazawa y otros como otras autoras y autores japoneses que andan por ahí pululando, sobre todo creo que entre el haiku es importante Kobayashi Isa, son como los que son muy importantes para una lectura ecológica de literatura que es anterior a una conciencia ecológica como tal, ¿no? Muy animada por el budismo, por el shinto, etc. Y en el caso de China, yo ahí llegué más bien por traducciones en inglés y sobre todo por un traductor que se llama David Hinton, que tiene un libro que es precioso, que se llama Mountain Home, The Wilderness Poetry of Ancient China, y que lo que él trata de demostrar es que la poesía china clásica, digamos, la de Tao Yuanming, Xie Lingyun y la poesía de la dinastía Tang y Song, eran una forma de pensamiento ecológico desde el taoísmo, ¿no? Como era una manera de comprender como el mundo a partir de ciertas como coordenadas filosóficas del taoísmo y sobre todo de la práctica, ¿no? Era como vivir el Tao. Qué curioso que estas vanguardias japonesas, bueno, las chinas ya lo tenían de una tradición milenaria, pero estas vanguardias japonesas tan cercanas a los poetas beats y toda esta decadencia occidental de principios del siglo XX, ellos más bien tiraron hacia lo agrícola, hacia
¿no? Hacia lo rural, ¿no? Sí, sí, o sea, como eso es muy importante, como sobre todo en cierta parte de los beats que está como representada, no por, ahí hay como siempre como, se puede hacer esa aclaración, es Gary Snyder mucho, sobre todo, que Gary Snyder es más bien parte de lo que se llama el Renacimiento de San Francisco, pero estuvo muy asociado a los beats, o sea, aparece, es como el coprotagonista de Jack Kerouac en Los Vagabundos del Dharma, íntimo amigo de Allen Ginsberg, es como alguien que los mete finalmente a estudiar como la poesía china, japonesa y el budismo. Y Gary Snyder sí tenía esta parte más hacia la naturaleza, muy influenciado obviamente por toda la tradición literaria de la costa oeste de Estados Unidos, como Robinson Jeffers o Thoreau, bueno, Thoreau es de la otra costa, pero John Muir, entre otras escritoras y escritores, ¿no? Y justamente es Gary Snyder quien es como el nexo con este grupo contracultural, básicamente, porque ni siquiera una vanguardia literaria, sino fue un grupo de gente en donde había no sé, estudiantes que habían abandonado la universidad, gente que trabajaba en oficina y que se salió, campesinas, ¿no? Trabajadoras y trabajadores de todo tipo que formaron esto que se llama Busoku, que emerge durante mediados de los 60 en Japón, y donde están Nanao Sakaki, Yamao Sansei y Nagasawa Tetsuo. Y claro, con Gary Snyder hacen muy buenas amigas porque él también está pensando en una vida más en conexión con la naturaleza, ¿no? Está pensando también en ¿cómo se llaman? Los postulados de la ciencia ecológica, ¿no? Está pensando también en la vida comunitaria que él estudió como estudiante de antropología en las naciones indígenas de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. En tu camino como poeta, como escritor, como creador, platícame un poco en Zodiaca, en Aventuras. ¿Hay algunos gérmenes ecopoéticos? ¿Hay algunas ideas? ¿Hay algunas cosas que ya puedas rescatar ahora que tienes este nuevo libro, que es del que es parte ahora ya de la biblioteca de Independencia Biolab? Crear un común habitar. ¿Están conectados? ¿No están conectados para nada? ¿Ya diste un salto? Sí, tuve que dar un salto. O sea, yo creo que no es como que niegue, realmente no creo que uno tenga que negar tanto de sí como para decir como esto no existe, pero no, o sea, yo creo que hay otras preocupaciones que son de temas del lenguaje, sobre todo en Zodiaca, y había una cuestión ahí como ligada a una novela de Mishima, a su tetralogía del Mar de la Fertilidad, sobre las teorías de reencarnación de una escuela budista. Eso era más o menos el libro, y Aventura era una manera de pensar a los niños y niñas como sujetos políticos a partir de ciertas cosas de Bataille, de Deleuze, de Guattari, y sobre todo de la animación de los años 20, 30, 40, y junto con eso también es un texto que es precioso de Sergei Eisenstein sobre Disney. ¿Cuál es? Sí, es un libro que se saca como preparación, o sea, él quería escribir un libro sobre Disney, nunca lo terminó de escribir, pero tomó muchas notas durante los 40 para eso, y se sacó una traducción hace un tiempo. Pero por lo que suena, evidentemente no hay muchas conexiones, ¿no? O sea, uno podría ver ciertos gestos, hay algunas cosas, ¿no? Como que siempre me han interesado. Por ejemplo, en lo de Aventuras me interesaba mucho la relación que existía entre el arte parietal, ¿no? el arte de las cavernas, ¿no? Del Paleolítico, y la animación, y ahora me interesa, pero por otras razones, ¿no? Pero ahí hay como una secuencia de interés, pero no, realmente tuve que partir como de cero y aprender todo, también cómo escribir y como qué lenguaje aplicar. ¿Nos podrías compartir algo de este libro? A ver. Yo creo que
es un pequeño texto como poético que está en el libro y que refleja, tiene como intención hablar de la posibilidad de lenguajes comunes. Justamente hay algo que decía Gary Snyder en una entrevista de la necesidad de pensar en una política más amplia que la de los seres humanos y que ahora podríamos decir una política multiespecie, ¿no? Y este es un texto que yo lo escribí como una parte de una ponencia que hice en un encuentro de ecosofía que se hizo en el 2019 y bueno, este era el final. Y dice: una oreja se pega al sotobosque, una oreja gira, se levanta, aquellos sin oreja abren sus modos, otros le escuchan, está lleno de hablas, lleno de escuchas, en el sotobosque, en el río, en la calle o la acera, en el terreno eriazo donde la inmobiliaria planea y parcela, en las alcantarillas, en la mina a cielo abierto, en el monocultivo de aguacates, pinos o eucaliptos, en las salmoneras donde a los salmones se les ulcera la piel, en los galpones de la ganadería industrial donde los cerdos caen de rodillas. Está lleno de hablas, se habla sobre lo justo y lo injusto, se habla sobre cómo hacer, se intercambian palabras que tantean en busca de la libertad, la dignidad y la paz. Y esas hablas que se encuentran van componiendo un territorio que es tejido, proceso incesante de hilar e hilarse. Y hay también silencio, el silencio en común que precede a la creación de un nuevo lenguaje. Pues bueno, también es un lenguaje que después, ahora que estamos viviendo todas estas vicisitudes pandémicas, es un lenguaje que urge poner en la mesa, ¿no? O sea, más allá de creencias o más allá de inclinaciones filosóficas o políticas, si no nos va a cargar el payaso, o sea... No, y sobre todo, por ejemplo, hay un actor que nunca no estaba tan al frente de todas estas consideraciones sobre lenguajes comunes y acciones multiespecies, pues que son los virus, ¿no? Y toda la vida como microscópica, que no la habíamos considerado de manera tan fuerte como digamos, los mamíferos, reptiles, plantas y hongos, ¿no? Sí, claro. Como que la cosa se quedaba hasta en los hongos y ahí parecía como que ya estábamos bastante bien, pero tenemos todo este otro universo de seres con los que tenemos que relacionarnos. Indomables. Sí, aparte, ¿no? Y que no los podemos gestionar a nuestra voluntad, al menos como completamente, ¿no? Ahora estamos bastante a su voluntad. Claro, claro. ¿De qué se trata este libro? Básicamente, bueno, fue un libro que tuvo que crearse en un tiempo muy, muy breve y por lo mismo, no solamente por eso, sino que pueden hablarse de consideraciones como metodológicas que hubiera sido muy importante poner en un libro sobre talleres, pero no lo hice porque pues también quise dejarlo como muy abierto para que cada quien haga como y reflexione sobre los tipos de talleres que quiere dar. En este caso está compuesto por una introducción que habla un poco de cómo entender la ecopoesía y qué aporte puede tener la poesía en un tiempo que se ha denominado de distintas maneras, como antropoceno, capitaloceno, etc. ¿Cuál sería el aporte de la poesía en este contexto de degradación ambiental, ¿no? Y de resistencias territoriales y comunitarias? Luego hay una serie de preguntas, hay una serie como de reflexiones de preguntas, y luego los otros son ejercicios que están como puestos a consideración, algunos de los cuales hice en el taller, otros que siempre se quedaban en el tintero, algunos que funcionaban, otros que no tanto, pero que podrían funcionar en otros contextos o cambiado, y luego una pequeña antología donde hay textos sobre todo de poetas indígenas contemporáneos. Hay un poema de Gary Snyder y un fragmento de un ensayo de él. Hay otros dos pequeños poemas de Úrsula K. Le Guin. Y hay justamente un poema de Nanao Sakaki y otro de Kenji Miyazawa.
Ahí nomás. Y esos son poemas que han sido parte muy integral como del corpus que trabajo en los talleres, y que, bueno, también son poemas que me gustan muchísimo y que creo que es importante conocerlos, ¿no? Sobre todo es importante pensarlo en relación como a la ecopoesía y a las reflexiones de los aportes que puede tener la poesía en este contexto. Y finalmente hay una bibliografía que es también un poco cuál ha sido mi recorrido como de lectura, ¿no? Donde hay cosas de poesía, de ecocrítica y de humanidades ambientales, básicamente. Pues, hay un componente central, fundamental de la pedagogía en este libro que acabas de publicar. Esto de la pedagogía se está colando a tu creación ya poética. ¿Tú consideras un libro de poesía tuyo? ¿Cómo lo consideras? ¿O qué sigue? Yo creo que esto es un gesto, sobre todo creo que es un gesto como de poner material a mano de otras personas, porque es como para que esto ocurra, ¿no? Y sobre todo es como también un poco para invitar amigos de distintas disciplinas, pero lo que me ha pasado justo en los talleres es que la menor cantidad de gente que llega es gente ligada a la literatura, ¿no? Han sido gente como más bien de diversas disciplinas artísticas o de ciencia. Y de literatura yo creo que ha sido el 10%, básicamente. Entonces es como un buen reto, ¿no? Bastante refrescante. Exacto, ¿no? Y es como también un poco para abrir como a esa gente, y, bueno, a toda la gente que esté interesada, pero poner un poco como material a disposición y como tampoco no hacerle el camino a otro, sino como darle solamente como la mano para que avance en la dirección que crea, que es como correcto. Por eso está como muy abierto el libro, es breve, y es como porque es importante que cada quien haga un recorrido, una senda ecopoética propia, no propia en el sentido individual, pero sí como dependiendo de sus afectos, de sus preocupaciones, de su imaginación, de sus comunidades, de sus territorios, ¿no? Obviamente va a cambiar dependiendo de los países donde se haga, ¿no? O de los territorios donde se haga. Hay problemas más urgentes, no hay problemas menos urgentes, etc. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir conmigo en mis redes sociales. Aquí en el video ponemos todas tus redes sociales y tus accesos para que puedan comunicarse directamente contigo. ¿Cómo se imprime? ¿Cómo llega a la luz el libro? El libro, bueno, esto está hecho con el apoyo de la Asociación de Escritores de México y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también, que ellos fueron básicamente quienes pusieron el dinero para que se haga esto. Y bueno, luego también se liberará digital, porque tampoco se imprimieron tantos por también la situación de pandemia. No era lo más conveniente de hacer como algo físico en este momento. Pero le ha ido bien, o sea, como para reprimirlo. Sí, o sea, yo estoy más bien pensando en una segunda edición ampliada. Ahí estoy dándole vuelta. ¿Qué estás escribiendo ahorita? Justo ando trabajando, o sea, porque como tú decías, lo último que yo publiqué fue hace 5 años, que fue Aventura, y no he editado todavía lo que he ido trabajando de ecopoesía. Entonces hay un libro que estoy trabajando sobre ecopoesía, y que básicamente es donde he ido reuniendo como todos los textos que he escrito sobre distintos temas, ¿no? Bueno, hay algunos que no tocan tanto un tema en particular, pero sí hay algunos que sí tienen que ver con determinados temas que a mí se me hacen como muy sensibles y que me interesan particularmente, ¿no? Y por otra parte hay un libro que está de alguna manera relacionado, que tiene que ver, se llama, o se va a llamar, 10 poetas mortales de Japón, como por las listas que se hacían de los poetas inmortales, y que tiene que ver con un viaje que hice como junto con Yasuki Melchi, que iba a investigar a Nanao Sakaki a Japón, y va sobre la gente que como que vi ahí, ¿no? Los tipos de vida y que son
estuvimos tanto en lugares como muy urbanos como Tokio o Nagoya, como en lugares mucho más rurales como en el Valle de Iya o en Uyo-Hachiman, en la zona del río Nagara, que fue una zona que recorrió Nanao Sakaki. Entonces, tiene que ver con poemas escritos por personas de Japón, como en este non plus ultra del capitalismo, ¿no? Y cómo se manejan estas vidas, estos cuerpos en ese extremo. Y sobre todo también, bueno, hay algunos casos que son, por ejemplo, de la gente que trabajan en estas combinis, que, pues, en los Oxxos, ¿no? Que son algo que no sé si nació en Japón, pero son muy representativas del modo de vida contemporáneo japonés. Y como todos estos lugares de 24 horas, ¿no? Este funcionamiento del capitalismo que no tiene nunca descanso. Pero también, por ejemplo, hay uno que es sobre alguien que trabaja como jardinero en un jardín del Manyoshu, que es la primera antología que se hizo en Japón, que es del siglo VIII, que hay varios jardines en algunas zonas de Japón donde se cultivan las plantas y las flores que están referenciadas en esos poemas, ¿no? Entonces, así ha sido como un trabajo ahí. Por ejemplo, la gente que vivía en el Valle de Iya, que es un valle cercado por montañas muy altas, donde hubo un boom del carbón en los 60 y luego básicamente toda la gente se ha ido, entonces solamente queda una población muy anciana y uno puede ver como hay partes enteras de caseríos que están tomados por la vegetación, ¿no? Entonces, como ese tipo de lugares, ese tipo de experiencias quería como investigar con este libro. Desde una perspectiva más poética. Desde una perspectiva poética. Ok. Y desde las voces de estas personas, no desde mi voz. Ok. Pues también tienes un trabajo muy importante en traducción y edición de textos. Justo acaba de salir ¿no? De Kenneth White, Un Mundo Blanco. Platícanos un poquito de este libro. Yo no sé si es muy importante, voy partiendo, pero es algo que me gusta porque hay mucho como en otras partes que ha salido, sobre todo en relación a ecopoesía o de poesía y naturaleza, y en español, al menos hasta hace un par de años, carecíamos de una cantidad de libros importantes, ¿no? Creo que ahora se ha ido solucionando, ha habido muchas traducciones que han salido en años recientes. Mismo Gary Snyder hace, no sé, 10 años no había traducido más que antologías, ¿no? Como la de material de lectura, que es de la UNAM, ¿no? Que era una de las primeras traducciones, había otra en Argentina y otra que se hizo en España, pero en los últimos 10 años han salido La práctica de lo salvaje, que es como su libro más importante de ensayo, La isla de la tortuga, ¿no? Y entonces ha habido mucho que se ha ido como traduciendo, y a mí, bueno, con Kenneth White es alguien muy importante como dentro de las reflexiones sobre ecología, ciencia y poesía. Él desarrolló como una vertiente propia durante los 80 que se llama geopoesía. Ahí pueden buscar el ensayo, está en inglés, todavía no se ha traducido justamente. Y alguien que se ha traducido, pero todas las ediciones han quedado como bastante encerradas, como en los lugares donde se han hecho, ¿no? Hubo una en Venezuela y otra en España que fue traducida, fue editada por la editorial de un ayuntamiento, entonces básicamente no salió nunca de España. Y es un gran poeta. Para mí muy importante, incluso no solamente dentro de este tema, sino como un poeta en general muy bueno, y un pensador también muy interesante. Y a mí me interesaba traducir también sus poemas, sobre todo sus poemas largos, que tenían que ver mucho para mí en el momento en que estaba haciendo como un giro hacia lo ecopoético, que son poemas sobre gente que van más allá del mundo en el que nacieron, más allá de su territorio, para encontrarse con otros mundos. Por eso como lo de Un Mundo Blanco, que a veces suena como
suena como un poco como supremacista, Burlada, ¿no? Pero sí el concepto capital dentro de la obra de Kenneth White, esto del en blanco, de lo que se va más allá del mapa, ¿no? Hay un poema precioso que es sobre Ovidio cuando lo destierran al Mar Negro, ¿no? Y le hace a Ovidio enamorarse de estas otras tierras más salvajes, más silvestres, no civilizadas, ¿no? Como esta renuncia a un cierto tipo de sociedad, ¿no? En busca de otro tipo de mundo posible. Y bueno, sí, eso con Kenneth White. Y ahora estoy como, gracias a la invitación de un amigo, estoy traduciendo a John Muir, que es otro escritor que es también muy importante, nació en Escocia también, no es como que algo que tuviera ahí una fijación con Escocia, pero que su familia se mudó cuando él todavía era niño a Estados Unidos, y es una de las figuras principales de tanto la escritura de la naturaleza en Estados Unidos, que es este género de no ficción, que hay, digamos, como su máximo representante y más antiguo sería como, no el más antiguo, pero sí el más famoso de esa época es Thoreau, ¿no? Y también él está muy ligado al tema de la conservación y de los parques nacionales, ¿no? Tuvo una agencia política directa en la conservación de algunos parques naturales. Entonces es una figura muy central. Se lo ha estado traduciendo ahora en los últimos años. Y más bien lo que nosotros queremos hacer es una traducción que todas se han hecho en España, una traducción que sea desde México, no solamente también por el beneficio, digamos, en el precio del libro que eso supone, sino que también por ver cómo nosotros nos ligamos como latinoamericanos con una escritura como la de Muir, que está escribiendo en un contexto bastante complejo, que es el de la colonización de la costa oeste de Estados Unidos. O sea, digamos, después del tratado de Velasco, del presidente Santa Anna, que se le ceden, México le cede como estos territorios que pues, básicamente no eran territorios mexicanos, sino que estaban todavía un montón de grandes naciones indígenas como la Apache, la Comanche, los Hopi, etcétera. Le cede estos territorios a Estados Unidos y se vuelca también, empieza el tema de la fiebre del oro, empieza también el tema de la crianza de ovejas, ¿no? ¿Cómo se llama? La industria maderera, como a talar estos grandes bosques de coníferas de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Y eso nos hace pensar a nosotros en cosas muy distintas que al público y la gente de España y de Europa. Y también es un poco también para John Muir siempre se ve como aparece como una especie de santo de la conservación y de la escritura de la naturaleza, y para nosotros y para mí creo que es muy importante complejizar todas las figuras, no en un sentido de cancelación, sino de decir que eran tiempos complejos, habían relaciones tensas, habían cambios de impresiones sobre ciertas cosas, ¿no? Se puede hablar de un cambio de la apreciación de John Muir hacia las naciones indígenas, ¿no? Y un cambio de sus actitudes. Entonces, todos esos son temas muy interesantes que tratar, sobre todo desde Latinoamérica, y que quizá alguien desde España no lo va a ver de la misma manera que lo vemos nosotras y nosotros. Claro, ¿este libro dónde va a salir? ¿Dónde vamos a poder estar al pendiente? Bueno, aprovecho también para ir como hacerle la publicidad a estas amigas y amigos que son de una cooperativa, una editorial cooperativa que se llama Heredad. La pueden encontrar ahí en redes sociales. Han hecho un trabajo muy importante en torno a derechos humanos, a arte, política, y también sobre pueblos indígenas y naturaleza. Y una última cosa que me gustaría preguntarte, porque yo sé que ya has estado muy en contacto con toda esta red de ecocrítica, pues en general latinoamericana, pero bueno, con estas traducciones y todo eso, pues también occidental. La ecocrítica pues ha sido una rama de la literatura, de los estudios literarios,
bastante anglosajona, ¿no? Ahora Latinoamérica, ¿qué está pasando en Latinoamérica con la ecocrítica, con la ecopoesía? La gente que nos vea y que le interese ahondar más en Latinoamérica, ¿dónde están sucediendo cosas? ¿Quién está publicando? Bueno, es bastante curioso, ¿no? Como es muy anglosajona, también en cierta medida porque habían muchos precedentes en la literatura tanto de Inglaterra como de Estados Unidos para como ocasionar un cierto como interés, ¿no? En el caso de Estados Unidos estaba toda la tradición de los trascendentalistas, había poetas como Robinson Jeffers, había poetas como Gary Snyder, ¿no? Habían escritores como Terry Tempest Williams. En el caso de Inglaterra se centró mucho en el romanticismo, y así también pasa en otras partes como en Alemania, y así también para la ecocrítica japonesa va a ser muy importante toda la tradición, por ejemplo, del haiku, ¿no? En el caso de Latinoamérica es bastante complejo el asunto y obviamente aquí voy a ser como bastante inexacto, pero mucha de la tradición literaria latinoamericana se compuso un poco de espalda a todo lo rural y a todo lo indígena y se centró mucho en las ciudades, ¿no? Son tradiciones bastante urbanas y son tradiciones que están mirando sobre todo a Europa, más que a sus propios territorios, ¿no? Obviamente hay muchas excepciones y eso ha sido lo que la ecocrítica latinoamericana ha tenido que ir rastreando. Yo no puedo hablar de todo, sé que algunos de los primeros libros son editados en Costa Rica, pero los libros sobre ecocrítica y ecopoesía básicamente se pueden todavía contar con los dedos de las manos y los pies, ¿no? O sea, no hay un volumen muy importante, sí hay un volumen cada vez más importante en cuanto a artículos, y están desde hace al menos 5 o 10 años poniéndose muy interesantes las cosas, ¿no? Justamente en 2019, si no me equivoco, salió el primer libro que hay sobre ecocrítica en Chile que se llama Futuro Esplendor, Ecocrítica desde Chile, y que hablan sobre todo de la obra, bueno, aquí hay alguien que tu admirador, ¿no? De Nicanor Parra y su viraje ecopoético desde los 80, como grande antecedente Gabriela Mistral y Violeta Parra, la obra también de un gran ensayista chileno que es, se me va ahora el nombre, pero es Oyarzún, es su apellido. Y también obviamente la poesía sobre todo mapuche, ¿no? Leonel Yelaf, Elikura Chihuailaf, Graciela Huinao, y otros grandes exponentes de la poética mapuche. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hay un artículo de un investigador ecocrítico español que dice que para la ecocrítica latinoamericana el corpus más importante ha sido básicamente la literatura indígena, ¿no? Porque es donde más ha habido como una relación explícita con los territorios, con la vida en comunidad, con otros seres, ¿no? Incluso desde el prehispánico, o sea, es una tradición que de las pocas cosas que no tuvieron este corte tan dramático, ¿no? Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer canto de los cantares mexicanos, ahí está el hablante, digamos, el poeta, va a buscar como inspiración como a la naturaleza y va a dialogar con las aves y va a los cerros, ¿no? Es desde ahí donde emerge como un lenguaje poético. No solamente desde el corazón humano, no solamente desde la experiencia humana, sino que hay un diálogo más amplio. Y también es muy interesante eso porque obliga también a salir de cierto como plano de una visión de la ecología como ciencia que es como solamente, como reconoce un plano materialista y en las literaturas indígenas en Latinoamérica, la mapuche, la zoque, la náhuatl, ¿no? La quechua o las de la Amazonía, están funcionando otras ontologías donde hay ecologías más amplias, donde no está solamente lo que vemos, sino que por ejemplo están los guardianes de los bosques, ¿no? Los guardianes de los animales, determinados
seres como con distintos tipos de agencias, ¿no? Por ejemplo los huecufe, en el caso mapuche, o aquí mismo pueden ser los chaneque o los aluches, ¿no? Que son seres que no se alinean tanto como a una política humana ni a lo que nosotros consideramos tan como esta partición tan rígida como de bien y mal, ¿no? Entonces son ecologías muy complejas. Los nahuales, ¿no? Los nahuales, claro, justamente. Sí, como epistemologías que todavía han logrado escaparse de la jaula del lejano occidente, ¿no? Exacto. Pues, sí, que no operan como si hubiera un único plano factual para todas y todos, sino que reconocen que hay una diversidad de mundos, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, amigo, por compartirnos este tiempo con nosotros. La conferencia, bueno, esta plática va a quedar en nuestro canal. También vamos a poner todas las redes, el contacto de Andrés. Él lanza 2 o 3 talleres al año, ¿no? de ecopoesía. Están completísimos. Bueno, ya está empezando él a juntar corpus ya digamos más teórico y a producirlo también. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por platicarnos un poquito acerca de este tema que además es tan urgente para nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, amigos, amigas, y pues nos vemos pronto.